Si quieres vivir una vida plena, mi querido hermano, mi querido amigo, necesitas dejar de juzgar a los demás. ¿Qué te parece? Si yo quiero vivir una vida plena, la presencia de Dios en mi vida y todas sus bendiciones, tengo que acabar con esa terrible manía de juzgar a los demás. Juzgar a los demás, hermanos, es una tendencia de la naturaleza humana. Creo que todos ya nos dimos cuenta. Pero es terriblemente destructiva. Por eso Jesús dijo, no juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes. Hermanos, este defecto, ¿verdad?, es algo normal en la naturaleza humana. Casi no hay nadie que pueda evitarlo. Sin querer y sin darnos cuenta, ya estamos hablando mal de los demás, juzgándolos. Es muy raro, hermanos, encontrar un caso en donde las personas estén hablando bien de alguien. Por lo general, cuando estamos hablando de alguien, estamos hablando mal. Muy raro encontrar a un grupo de personas que estén reunidas y estén hablando de otra persona y estén hablando bien. Normalmente, ¿qué hace la gente? Estamos hablando mal de otros. Hay, ¿verdad?, un refrán mexicano dice, comiendo prójimo. Es una cosa terrible. Es casi seguro, ¿verdad?, que cuando hablamos de alguien, pues lo estamos haciendo mal. Cuando las personas se reúnen y empiezan a platicar, casi siempre empezarán a hablar mal de alguien. Empezamos a juzgar a las demás personas. Por esta razón, ¿verdad?, existe el comentario popular que dice que cuando hay una reunión, nadie se quiere ir primero. ¿Saben por qué? Porque los demás empiezan a hablar del que se fue. Por eso todos quieren irse al mismo tiempo. Ya nos vamos. Todos al mismo tiempo, ¿no? Porque hay esa tendencia en la naturaleza humana a empezar a hablar del que se fue. Escuchen, hermanos, una de las enseñanzas centrales de Jesucristo es que no debemos juzgar. La fe cristiana tiene como uno de sus puntos esenciales no emitir juicio contra nadie. Hermanos, este es uno de los principios centrales de la fe cristiana. Este punto es uno de los esenciales de la fe cristiana, de las enseñanzas de Jesucristo. Si tú quieres tener vida plena, si quieres ser un verdadero seguidor de Jesucristo, si quieres tener la presencia de Dios en tu vida y disfrutar de la paz que da su presencia, entonces necesitamos acabar con esta terrible manía. Ahora, ¿qué enseña esto el Señor? Sin duda, mis hermanos, hay una razón profunda en el corazón de Dios, por lo cual Él no quiere que juzguemos a nadie. Si no entiendo mal el mensaje de toda la Biblia, creo poder determinar cuál es esa razón por la que Dios no quiere que juzguemos a nadie. Pero para poder llegar a ella debemos ir por partes. Ahora bien, es necesario, mis hermanos, antes de pasar a considerar los puntos que nos harán entender un poco más el tema, quiero yo hacer una aclaración. De hecho, creo que les puse ahí, ¿verdad?, una aclaración antes de entrar a considerar el tema. En realidad creo que son dos, pero pudiéramos decir que es una. Hermanos, en este texto que vamos a estudiar, Jesús se refiere aquí al juicio sobre las personas, no sobre las cosas o las situaciones. Es la primera aclaración. Mucho ojo, O sea, Jesús está hablando de que no debemos juzgar a las personas, pero no nos está diciendo que no juzguemos las cosas o las situaciones. No, hay situaciones en donde tú tienes que analizar, tienes que hacer un juicio y tienes que decidir qué decisión vas a tomar. No se refiere a eso Jesús, ¿verdad? No vayamos a irnos confundidos, ¿no?
Las cosas, hermanos, los valores, la verdad y todo lo demás debe ser juzgado por nosotros. No que escuchas una opinión, pues ya te la crees, ¿no? No hay que tragarnos todo. Eso es muy importante. No, pues es que el Paz me dijo que no juzgue, yo por eso me lo trago todo. No, escucho una noticia, escucho una opinión, alguien pone algo en la red, juzgo, analizo, es cierto, no es cierto, no me lo trago así. No se refiere a eso el Señor. Las cosas, hermanos, los valores, la verdad y todo lo demás debe ser juzgado, ¿no? Pero lamentablemente, mis hermanos, el hombre actúa al revés, ¿no? Juzga a las personas en lugar de juzgar las cosas y los valores. Dios dice, no, al revés. Hay que juzgar los valores, hay que juzgar las cosas, las situaciones, no a las personas. Nada más que nosotros pues le hacemos al revés. ¿Quién sabe por qué, no? Este mandamiento de Jesús, mis hermanos, no se refiere, por supuesto, tampoco, esa es la otra aclaración que quiero hacer, por eso dije que son dos, ¿verdad? Este mandamiento de Jesús de no juzguéis para que no seáis juzgados, o como traduce la PDT, no juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes, no se refiere, mis hermanos, por supuesto, al juicio que debe ejercer el Estado. O sea, no se refiere a abolir los tribunales. Bueno, pues si ya no hay que juzgar a nadie, hay que quitar los tribunales, ¿no? Hay que eliminar el Tribunal Superior de Justicia del Estado, hay que eliminar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ya no hay que juzgar. No confundir. El Estado tiene la responsabilidad de impartir justicia y lo hace a través de sus tribunales. Tenemos que tener jueces preparados, capacitados para analizar los hechos y darle la razón a quien la tiene. No se refiere a eso, mis hermanos. Aclarado el punto, ¿verdad? Hice una aclaración que es doble, pues. No se refiere el texto a que no juzguemos los valores, a que no juzguemos las situaciones. No, eso se tiene que juzgar. O sea, recibes una cadena, ¿no? Recibes una cadena y la repites. No, espérate, tienes que juzgar, analiza. Si eso es correcto, lo repites, si no, lo frenas, no lo sigues. Hay que juzgar los valores. De repente alguien dice, esto es lo que debemos hacer en la vida. Espera, voy a analizarlo, voy a emitir un juicio. Los valores deben ser juzgados. También en los tribunales, ¿verdad? Las personas tienen conflictos. Alguien tiene que decidir quién tiene la razón. No se refiere a eso el Señor. ¿A qué se refiere el Señor? El Señor se refiere al juicio contra el hermano, contra el prójimo, contra mi familiar, ¿verdad? 3 veces se usa este término, se refiere a la comunidad cristiana y también se refiere a la comunidad en general. A eso se refiere nuestro Señor. Se trata, hermanos, de la valoración que hacemos, ¿verdad? De las otras personas. Así que, mis hermanos, quiero esta mañana que ustedes me acompañen y quiero que veamos 3 cosas que las he formulado a través de 3 preguntas para captar el tema, si Dios nos lo permite. Número 1, vamos a ver la pregunta: ¿por qué nos gusta juzgar a los demás? Vamos a ver eso. Luego vamos a ver la segunda pregunta: ¿por qué no debemos juzgar a los demás? Vamos a ver las razones que nos da nuestro Señor. Y luego, a la vuelta de tu guía, si Dios nos lo permite, ¿cómo romper el hábito de juzgar a los demás? De esta manera, mis hermanos, de manera magistral, la Biblia nos enseña acerca de este tremendo principio cristiano si queremos disfrutar vida plena. Porque si juzgamos a las personas, la vida se vuelve terriblemente miserable. No tenemos paz, no tenemos armonía, no somos felices. Por eso Jesucristo, que quiere que nosotros disfrutemos la vida plena que Él tiene y trae, Él dice: deja de juzgar. Si dejas de juzgar, eso va a traer a tu vida plenitud. Bendito sea el Señor. Así es que si ustedes me acompañan, mis hermanos, veamos entonces en primer lugar, ¿por qué nos gusta juzgar a los demás? Bueno, déjeme darle 2 razones, ¿verdad?
Habemos muchos que no sabemos por qué lo hacemos. Por eso lo seguimos haciendo. ¿De acuerdo? No nos damos cuenta, no sabemos por qué lo hacemos. No nos conocemos a nosotros mismos, no nos entendemos. Creo que esa es una de las razones por las que el gran famoso filósofo griego, ¿verdad? Sócrates decía que uno de los principios fundamentales de la vida es conócete a ti mismo. O sea, no era tonto, pues el filósofo se daba cuenta. A veces hacemos cosas porque no sabemos por qué las hacemos. ¿Por qué te gusta juzgar a los demás? ¿Por qué me gusta juzgar a los demás? Con la ayuda de la Biblia, mis hermanos, vamos a responder esta pregunta. Y entonces vean por favor en el número 1, miren lo que dice Romanos 2:3. Tremenda la palabra de Dios, bendita sea. Esta es la primera razón que la Biblia nos da. Creo que es muy importante saberla, porque luego si no sabemos, pues cometemos muchos errores. ¿Qué dice? Que vas a escapar del juicio de Dios. Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué nos está revelando? ¿Qué conocimiento de Dios nos está dando? Pablo está diciendo, mis hermanos, que una de las razones por las que tendemos a juzgar a otras personas es para excusar nuestras propias faltas. Así que si le quiere poner, esta es la respuesta: para excusar nuestras propias faltas. Esta es una de las razones por las que nos encanta juzgar a los demás, porque de esta manera nos excusamos a nosotros mismos. Como dicen los chavos, qué chido, ¿no? Mire otra vez lo que dice Pablo, por favor, ahí en su texto. Mire la palabra de Dios. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿Qué está diciendo Pablo? Tú juzgas a otros porque piensas que de esa manera tú vas a quedar fuera, vas a escapar del juicio de Dios. O sea, para excusar nuestras propias faltas. ¿Crees que señalando con el dedo a alguien más, Dios va a olvidar lo que has hecho? Cuando señalamos como alguien, ¿verdad?, ha caído, eso hace que nosotros no nos veamos tan mal. Nos hace sentir que nosotros no somos tan malos, tan peores. A veces hasta lo decimos, hermanos queridos. Yo no llego a tanto, decimos. Pero esa persona a su mecha, ¿no? Por eso nos gusta juzgar a los demás, para excusar nuestras propias faltas. Amamos acusar a los demás y excusarnos nosotros. Pero escúchese, lo digo de una vez. Dios dice: no quiero eso en ti, porque eres mi hijo. Quiero que tengas vida plena. Y si no te deshaces de esa manía, tu vida va a ser terrible. De hecho, déjeme decirle, la vida de la gente que se la pasa juzgando es terrible. Dios quiere liberarnos de eso, quiere hacernos libres. Bendito sea. Tendemos a juzgar en otras personas cosas que no nos gustan en nosotros mismos. Los psicólogos saben esto desde hace mucho tiempo. Lo que no nos gusta de nosotros mismos lo señalamos en otra persona. Eso se llama proyección. Cuando ves a alguien que reacciona violentamente a un pecado en particular de otra persona, por lo general significa que esa persona está cargando con ese pecado en su corazón. Es una cosa tremenda. Dios nos libre. Así que, mis hermanos, para excusar nuestras propias faltas, nosotros juzgamos a los demás. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo excusamos nuestros pecados? Lo hacemos reetiquetándolos en otras personas. Y entonces decimos: yo no soy un chismoso. Solo estoy compartiendo una preocupación. No soy negativo, soy realista, soy franco. No soy poco fiable, soy flexible. Tenemos una terminología adecuada para tapar nuestros errores. No es que sea chismoso, soy informativo. Como dicen los chavos, qué chido, ¿no?
Qué manera de evadirnos, hermanos. Pero eso en el fondo de tu corazón te hará miserable. Vives con esa carga terrible y Dios no quiere eso. Por eso nos enseña en su palabra. Vean por favor la segunda razón. ¿Por qué nos gusta juzgar a los demás? Porque apela a nuestro orgullo. Esa es la segunda razón, si lo quieres anotar ahí y saber. Hay otra razón por la que juzgamos a otras personas, y eso es porque apela a nuestro orgullo. Hermanos, esto es una cosa tremenda. Como el orgullo es inherente al ser humano, nos cuesta tanto vencer el orgullo y la soberbia. Entonces, hermanos, el juzgar a otros siempre está apelando a esa tremenda enfermedad dentro de nosotros que se llama orgullo. Miren lo que dice Proverbios 26-22, reveladora la palabra del Señor. ¿Cómo dice? Los chismes son como ¿qué? Ricos bocados, se deslizan hasta las entrañas. Lo siento si no han desayunado. Qué tremendo, mis hermanos. ¿Qué está diciendo Proverbios? Nos está diciendo que comemos el chisme con gusto, con deleite. Cuando alguien está chismeando, generalmente somos todo oídos. Es más, ni somos parte del grupo donde se está diciendo el chisme, pero si estamos cerca, desatendemos aquí y nos conectamos allá. Qué cosa tremenda, hermano. ¿Por qué? Porque hay una habilidad innata en los chismes o calumnias que capturan nuestra curiosidad. Este es el pecado de juzgar a los demás, que la Biblia dice que tendrás que enfrentar más en tu vida cristiana que cualquier otro pecado. Es la actitud de poner a otras personas debajo de nosotros. Jesús condenó más que cualquier otro pecado este pecado. La Biblia habla de ello. Lo puedes encontrar en toda la Biblia. Todo el mundo tenemos este problema. Ahora déjame darte esta información para tu conocimiento, porque cuando yo supe esto dije, santo Dios. Entonces tener la información bíblica nos ayuda a reflexionar y a mejorar. Miren, hay muchos tipos de chismes. No te los puedo dar todos hoy porque tendremos que estar aquí las 24 horas del día, pero te voy a dar dos que son los más comunes, por si los quieres anotar por ahí. Hay el chisme de primer grado, así se le conoce. ¿Sabes cuál es ese? Es cuando simplemente compartes un chisme, simplemente lo cuentas, simplemente lo dices. ¿Cómo se llama ese chisme? De primer grado. Es el más común, es que no podemos contenerlo, ¿verdad? Ya lo traemos en la lengua, ¿no? A 100 metros vemos a nuestro amigo, a nuestro compañero, o sea, con quien nos vamos a ver, te traigo un chismote. Ya no podemos, lo soltamos de manera natural. ¿Cómo se llama este chisme? De primer grado. Ah, pero mira este es más sofisticado. Hay el chisme de segundo grado. Es cuando dices, les voy a compartir algo, pero solo es para que oremos. Hermanos, si no tenemos cuidado, una cadena de oración se puede convertir en una cadena de chismes muy rápidamente. Qué terrible. Qué terrible es compartir información de otra persona con el pretexto de que lo hago para que oremos. Ese chisme es más sofisticado. Todos se enteraron en la petición de la situación de la persona. Por eso, ¿verdad? Cuando hago oración por la gente y la gente no va a estar presente, suelo preguntarle, ¿quieres que comente, que diga tu petición para que los hermanos oren por ti? O sea, dame permiso, pues, ¿no? Pero qué sutil es eso, mis queridos hermanos. Cuando escuchamos, ¿verdad?, sobre cómo otras personas han caído, ¿no? Hay algo adentro, ¿verdad? Hay un poco de orgullo y empezamos a dar datos, ¿no?
Es que este hermano cayó. Bueno, y oremos por él para que Dios lo levante. No, pero les quiero contar cómo cayó. Y les quiero contar qué fue lo que hizo. Oye, eso ya es morbo. Eso no es correcto. Eso es lo que Cristo dice. No, nosotros somos un pueblo diferente. Somos hijos de Dios. Su palabra ha sido revelada. La palabra está ahí para que nos alimentemos de ella. Y reconociendo que es una manía del ser humano, vamos a luchar para ser libres como Jesús es libre. Qué tremendo, ¿verdad? La Biblia enseña, mis hermanos, que a menudo tendemos a juzgar a otras personas porque creemos que nos va a poner en una mejor posición. Pero cada vez que apuntes con el dedo a alguien así, 3 dedos están apuntando hacia ti. Cuidado. Estas, hermanos, son las razones por las cuales nos gusta juzgar a los demás. Analízalas en tu vida y te puede ayudar para evitarlo. Y si lo evitas, déjame decirte, el Dios infinito hará bendecirte más. Bendita sea su palabra. Número 2, ¿por qué no debemos juzgar a los demás? Esto está fuerte, hermanos, pero hay que verlo porque Jesús lo dijo. ¿Por qué no debemos juzgar a los demás? Jesucristo, nuestro amado Señor, nos enseña aquí que no debemos juzgar y nos da 3 razones poderosas por las cuales no debemos juzgar a nadie. Reflexionemos, por favor, hermanos. Ojalá pudiéramos empezar a ponerlas en práctica. No dije ojalá las pongamos en práctica. No, ojalá empecemos. Es un proceso. Pero si eres humilde como Dios pretende que seas humilde, si soy humilde como Dios pretende que lo sea, puedo empezar a hacerlo, a intentarlo. ¿Por qué no debemos juzgar a los demás? Hermanos, se han escrito tomos sobre estas declaraciones de Jesús. Yo voy a dar simplemente un breve resumen de sus enseñanzas. Jesús nos da 3 razones por las que no debemos juzgar a nadie. Número 1, si la quieres poner, porque nos acarreamos el juicio de Dios. Mire qué cosa tremenda. Porque nos acarreamos el juicio de Dios. Miren, hermanos queridos, cómo dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 1. Se los puse ahí. ¿Cómo dice? No juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes. Santo Dios. ¿A qué juicio se refiere el Señor? ¿Quién nos juzgará? Ustedes díganme. Si nosotros, hermanos, hablamos mal de una persona, si nosotros juzgamos a una persona desobedeciendo el mandamiento de Dios, según el texto, ustedes díganme, ¿quién nos juzgará? Dios, para que Dios no los juzgue a ustedes. Muchos piensan, hermanos, que este texto se refiere a que son las personas las que nos juzgarán. No. Muchos piensan que si nosotros juzgamos a las personas también nos juzgarán a nosotros. Eso es cierto, pero aquí no se refiere a eso. Jesús no dice, otros los van a juzgar a ustedes. No, no dice eso. ¿Qué dice el texto bíblico? Dios los juzgará a ustedes. No es el juicio de otras personas, es el juicio de ¿quién? De Dios. La versión Dios habla hoy traduce: no juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes. La razón por la que no debemos juzgar a nadie, mis hermanos, es porque si lo hacemos, Dios me juzgará a mí, Dios te juzgará a ti. Ahora bien, tal vez esto sea lo más importante. ¿En qué consiste este juicio de Dios? Presta mucha atención. Cuando el texto dice no juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes, ok, ya entendí que es Dios el que me va a juzgar. ¿Y en qué consiste este juicio? ¿Cómo es este juicio? Bueno, pues ahí te va. Parece ser que se refiere a 2 cosas, 2 maneras en que Dios nos juzga. Mucho cuidado. Primero, Dios puede darte un jalón de orejas. Eso se llama disciplina.
Esa es una de las formas en las cuales Dios nos juzga. Cuando nosotros estamos juzgando a las demás personas, cuando nosotros estamos criticando a la gente, cuando estamos hablando mal de ella, ¿sabe cómo nos llama Dios la atención? Nos jala las orejas. Eso se llama disciplina. Dios puede poner en tu vida una disciplina, Dios puede poner en tu vida alguna situación, Dios puede poner en tu vida inclusive alguna enfermedad. La Biblia enseña que Dios usa diferentes maneras para jalarnos las orejas. Eso, mis hermanos, es la disciplina. Y segundo, la segunda cosa, Dios te juzgará en el juicio final. Es la condenación eterna. O sea, puede ser que si no logras vencer esta manía, no seas cristiano, y en el juicio final tendrás que confrontarte con Dios. Dios nos libre. Esta es la primera razón, mis hermanos, por la que no deberíamos juzgar a nadie, porque si lo hacemos nos acarreamos el juicio de Dios. Ese juicio de Dios puede venir de dos maneras. Una, puede venir a través de una disciplina. Dios puede poner algo en nuestra vida para decirnos: ya párale, hombre. Hemos visto esto, hermanos, en tantos casos. Personas que de repente sufren una situación, sufren una enfermedad, sufren una cosa terrible, y luego la gente no se explica, pero Dios está llamando su atención. Dios les está disciplinando. Ya párale, ya deja de juzgar y de maldecir a las personas. Eso va a traer sobre ti situaciones tremendas. Y segundo lugar, pues eso está todavía peor, ¿verdad? Pero es así, es extremo, pero es así. Puede, hermanos, referirse al juicio final. Es decir, una persona que dice que es cristiana, pero se la pasa juzgando a los demás, corre el peligro de que no lo sea. Y en el día final se tendrá que enfrentar con Dios. Dios nos libre, amén. Tremendo. Vean la segunda razón, si le das la vuelta a tu hoja. Segunda razón, según Jesús: porque nos acarreamos la misma severidad. Miren nada más. Nos acarreamos la misma severidad. La segunda razón que da Jesús en el texto que estamos considerando, vean ahora el versículo 2 conmigo. ¿Cómo dice Jesús? Porque se les juzgará de la misma manera que ustedes juzguen a los demás. Miren la siguiente declaración: con la misma medida que ustedes midan a los demás, ¿qué dice? Dios los medirá a ustedes. Hermanos, por eso les decía que el Sermón del Monte es uno de los grandes sermones de la historia. Su claridad es enorme, no requiere mayor explicación. Hermanos, el principio de Jesús es este: con la misma severidad. El principio y el tono que ustedes usen para juzgar a otros será el mismo principio con que tú serás juzgados por Dios y por otros. El que censura y juzga a otro con dureza y con parcialidad será tratado de la misma manera, dice Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados, traduce la Reina Valera. El que trata mal a otro, ¿verdad?, por medio de un juicio injusto y duro, él mismo estará sujeto al mismo trato. Ahora bien, mis queridos hermanos, normalmente la mayoría de los cristianos entendemos estas palabras de Jesús como refiriéndose a que seremos juzgados de la misma manera por otras personas. Y déjeme decirle que eso es cierto, pero no es todo. Pero sí es cierto. Es decir, cuando Jesús dice: con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes. Sí se refiere a que de la manera que nosotros juzguemos, critiquemos, ataquemos, señalemos a las personas, esa misma severidad se aplicará a nosotros. Se cuenta la historia, mis hermanos, de un padre que trataba mal a su propio padre, ya anciano. El viejo, digamos así, el señor, pues el abuelo, vivía como arrimado con su hijo.
Y el hijo no podía ocultar la molestia que le causaba el hecho de tener que cuidar a su padre. Se sentía, ¿no? Pues que, pues sí lo tenía ahí, pues porque era su padre, pero ninguna alegría se veía, pues se veía la molestia. Lo veía la esposa, lo veían los hijos de él, o sea, los nietos, pues, del señor grande. En una ocasión, el abuelo, el viejo, pues, le dijo a su hijo: hijo, necesito que me des una manta, pues paso mucho frío. Entonces el hijo llamó a su hijo a la vez, o sea, al nieto, ¿no? Y le dijo: ve a la bodega, hijo, y saca una manta y dásela a tu abuelo. El adolescente había estado viendo eso durante mucho tiempo, ¿no? El adolescente de 13 años fue y encontró la manta. Pero ¿qué creen que hizo? No le dio la manta completa al abuelo, sino que agarró la manta, hagan de cuenta que esta era la manta, ¿verdad? Y la partió exactamente por la mitad y se la dio al abuelo. Entonces el abuelo vino a quejarse con su hijo, pues acerca del mal proceder de su nieto. Y entonces le dijo: mira, mandaste a tu hijo, mi nieto, que me diera la manta y la partió a la mitad. Entonces su hijo, ¿verdad?, se molestó y llamó a la vez a su hijo, o sea, al nieto, y le dijo: ¿por qué hiciste eso? Te mandé que agarraras la manta y se la dieras completa al abuelo, ¿por qué hiciste eso? Y entonces el muchacho de 13 años le dijo al papá, en presencia del abuelo: ¿sabes por qué lo hice? Dice, le dice la mitad al abuelo, dice, y la otra mitad la guardé para que cuando tú estés como él. ¿Cómo dice Jesús? Con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes. ¿Sabe cuál es la segunda razón que nuestro Señor Jesucristo nos da por lo cual nosotros no debemos juzgar a los demás? Es porque eso nos va a acarrear la misma severidad. Así como tú eres duro con la gente, así como no les perdonas, así como no les pasas por alto nada, así como te desquitas, así como te ensañas cuando hablas de la gente, así te tratarán a ti, dice Jesús. Yo no sé si eso te guste, a mí no me gustaría, creo que a ti tampoco. ¿Te das cuenta? ¿Quieres vida plena? Mira el título del mensaje. ¿Cómo se titula el mensaje? Dejar de juzgar trae vida plena. Creo que hoy es un buen día para decirle a Dios: Señor, ayúdame. Ya no quiero hacer eso. No voy a hacer eso más. Perdóname, Señor, porque lo he hecho, pero ya no lo quiero hacer más. No voy a estar juzgando a mis hijos, ni voy a estar juzgando a las personas, ni a mis familiares, ni a nadie. El único que juzga eres tú. Tremenda, ¿verdad?, la palabra de Dios. Hermanos, este mismo principio fue expresado por el apóstol Pablo. Nada más que el apóstol Pablo lo expresó de esta manera, pero es el mismo principio de Jesús. Pablo dice: lo que el hombre sembrare, esto también segará o cosechará. Querido hermano, como tratas a la gente, te tratarán a ti. Si hablas mal de la gente, van a hablar mal de ti. Si juzgas a la gente con severidad, te van a juzgar con severidad. Si siembras amor, comprensión y ternura, es lo que vas a recibir. ¿Quieres la vida plena en tu vida? Yo sé que la quieres. Todos queremos vida plena. Escuchemos a Jesús, Él es el campeón. Estas son sus 10 lecciones para la vida plena. Bendito sea. Tremendo. Y número 3, mis hermanos, vean la tercera razón que da Jesús, ¿verdad?, por la cual no deberíamos juzgar a las personas: porque no estoy capacitado para hacerlo. No estoy capacitado para hacerlo. Déjenme decirles que esto es lo que quiere decir Jesús con su famosa metáfora. Es famosa la metáfora de Jesús, ¿no? Se hizo refrán la metáfora de Jesús, todo el mundo la repite.
Increíble cómo un texto del Señor, una declaración del Señor, se hizo universal. Miren cómo dice la metáfora. La vamos a leer en la versión PDT, versículo 3. ¿Cómo dice? ¿Por qué te fijas en la pajita que tiene tu hermano en el ojo, pero no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? Hemos oído esta metáfora con distintas palabras, pero el pensamiento es el mismo, ¿no? Normalmente la gente dice, no, antes de quitarle la paja en el ojo de tu hermano, quítate tú la viga, ¿no? Qué tremendo, mis hermanos. La paja que vemos en el ojo ajeno representa el error de los demás, sus defectos, sus fallas. Pero la viga en nuestro propio ojo representa nuestros propios errores, nuestros defectos, nuestras fallas. ¿Cuál es más grande, la paja o la viga? Debía haber traído, ¿verdad?, para ilustrarlo, una paja así chiquita. Es una paja que se mete en el ojo. ¿Y la viga? Podría ser de ese tamaño, mira. La viga es mucho más grande que la paja. Escuche esto. Casi siempre el que juzga a otro tiene una falta peor, dice Jesús. Normalmente el que juzga está peor que la persona a la que está juzgando. Ahora bien, mis hermanos, el centro del argumento es que cuando juzgas a otra persona, no lo haces bien porque no ves bien. Tienes una viga. Eso no te permite ver bien. Ese es el centro del argumento. Así dice Jesús: quita primero la viga para que veas bien. Vean el versículo 4. Ese ya no lo puse aquí, pero voy a pedir a mis preciosos hermanos que lo pongan en la pantalla para que lo analicemos. Miren cómo dice Jesús. ¿Qué dice? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: déjame sacarte la pajita que tienes en el ojo, mientras que en el tuyo hay una viga? Mira el versículo 5, la conclusión. Les dije que estaba fuerte. ¿Cómo dice? Yo no lo quiero decir, dígalo usted. Su mecha. Primero saca la viga de tu ojo y verás mejor para poder sacar la pajita de tu hermano. Hermanos, nadie debería atreverse a juzgar a nadie mientras no tenga todos los datos. ¿Con cuánta frecuencia nos equivocamos en nuestros juicios porque no tenemos toda la información? ¿Cuántas veces hemos emitido juicios y opiniones equivocadas porque no sabíamos todo? ¿Cuántas veces hemos tenido que tragarnos nuestras palabras porque no teníamos toda la información? Las redes sociales es un problema como este. La gente emite opiniones y emite juicios y no tiene toda la información. De hecho, mis hermanos, un buen juez jamás juzga hasta tener toda la información. ¿Estás de acuerdo? A mí me sucede como pastor, soy consejero. Entonces viene la esposa con un problema que tiene con su marido. ¿Qué pasó? Entonces escucho su historia y pone al marido como lazo de cochino. Si soy un mal juez, espero no serlo jamás, porque he leído la palabra pues que les comparto y quiero conformar mi vida pues de acuerdo a la palabra de Dios. Si no, pues qué chiste tiene. Entonces le digo: ok, ya te escuché, voy a llamar a tu esposo, dame chance de escucharlo a él. Y entonces ella dice: bueno,
porque eso es lo correcto. Entonces llamo al esposo, le digo: oye, pues tu esposa habló conmigo de una situación, un problema entre ustedes. Y entonces escucho su historia, y el esposo pone a la esposa como lazo de cochino. Y entonces ya pues el tercer paso es que los junto a los dos, y yo estoy ahí, ¿verdad?, como un consejero matrimonial, y entonces confrontamos las situaciones. Ven que no era tan fácil la cosa. Pero si yo digo: ¡ay, este miserable esposo que tienes! Le doy toda la razón a ella. No, pues es que es mujer, no hay que dar la razón a la mujer. No, dice Jesús, no. Un buen juez juzga hasta tener toda la información. No juzgues a nadie porque no conoces todos los datos. No sabes todas las circunstancias y te vas a equivocar. Así se forman los chismes y las calumnias. Gente que viene y me dice: ¿te consta? No me consta. Entonces no podemos decirlo. ¿Por qué no hace usted una declaración, paz, de que el político fulano de tal es un ladrón? ¿Cómo voy a hacer esa declaración? ¿Me consta? No me consta, entonces no puedo hacerlo. Escuchen, hermanos, solo Dios tiene un conocimiento perfecto de las cosas. Por eso la Biblia dice que al único que le corresponde juzgar es a Dios, en referencia a las personas. En cuestiones del Estado hay jueces establecidos que deben seguir el procedimiento precisamente para no cometer el error de hacer un juicio injusto, porque el que hace un juicio injusto lo pagará. Me hubiera gustado que estuvieran aquí todos los jueces del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Porque se sentirían ellos, pues, de alguna manera entendidos. Pero por otro lado, también decirles: juzguen bien, porque la justicia es una tarea tremenda. Se requiere la sabiduría de Dios. Si hay algún abogado aquí que tiene intenciones de llegar a ser juez, te felicito. Oro por ti, que Dios te bendiga, porque necesitamos más cristianos en puestos claves de nuestra sociedad. Hombres y mujeres honestos, hombres y mujeres trabajadores, hombres y personas que den lo mejor porque sirven a Dios, ¿no? Pero qué bueno que estás acá y que puedas entender esta enseñanza y aplicarla a tu propia vida, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, estas son las 3 razones por las cuales Jesús dice que no debemos juzgar. Las repasamos rápidamente. La primera es porque nos acarreamos el juicio de Dios. La segunda es porque nos acarreamos la misma severidad. Y la tercera es porque no estoy capacitado para hacerlo. ¿Cómo voy a juzgar las intenciones del corazón de la persona? Ni siquiera lo conozco, no sé. Padre, por favor, ayúdame, evítame hacer eso. Y entonces, finalmente, número 3, te comparto cómo romper el hábito de juzgar a los demás. Esta es la solución. ¿Cómo romper este hábito de juzgar a los demás? 3 pasos nos da la palabra de Dios. Si lo quieres anotar, pues ahí tenemos la bendición de la palabra del Señor. Número 1. ¿Cómo puedo romper el hábito de juzgar a los demás? Número 1, recuerdo que voy a ser juzgado por las mismas normas que utilizo para juzgar a otros. Cuando me acuerdo de eso, entonces digo: espera. Recuérdalo. En cuanto te pongas a criticar a alguien, en cuanto te pongas a juzgar a alguien, recuerda que vas a ser juzgado por las mismas normas que utilizas para juzgar a otros. Eso te ayudará, eso te frenará. Miren cómo dice Jesús en Mateo 7, 1 y 2, nada más que ahora NTV, otra traducción del mismo texto griego. ¿Cómo dice? No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás.
El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Cuando juzgo, estoy en problemas. Hermanos, me da miedo ya de repente emitir un juicio contra personas, porque cada vez que juzgo, estoy en problemas. ¿Te das cuenta? La manera en que juzgamos a otros, la misma medida que impartimos es la misma medida que se nos regresará. Si quieres algo que te ayude a romper el hábito de hablar críticamente o malamente sobre otras personas, recuerda este punto: lo que vas a repartir, se te repartirá de nuevo. Lo que siembras, vas a cosechar. Fíjense ustedes, hermanos, que esta palabra de Jesús ahora me tranquiliza. Antes no, porque juzgaba muy severamente a la gente, no tomaba en cuenta la palabra de Jesús. Pero ya no soy severo con la gente, soy indulgente con la gente. De hecho, a veces ahora me critican porque soy muy indulgente. Es que usted no les dice nada. La gente comete errores, la gente peca y usted no les dice nada, no lo regaña, ni siquiera lo regaña. Regáñalo por lo menos. No. Si alguien cae en nuestra iglesia, yo me acerco y lo abrazo y le digo: ¿cómo te puedo ayudar? Pero antes, ¿qué hacía? Alguien caía en la iglesia y pa. Así que cuando pienso en estas palabras de Jesús, estoy tranquilo. Sé que no seré juzgado con severidad, porque ya no juzgo severamente. ¿Te gustaría aplicarlo a tu vida? Pues pídeselo a Dios. Número 2, vean por favor el segundo paso. Recuerdo que cada uno de nosotros es responsable ante Dios. Aquí hay 3 cosas que recordar. Esta es la segunda. Miren ustedes el poder del recuerdo. El problema de muchos de nosotros es que olvidamos muy rápido, pero la Biblia nos insta, nos desafía a recordar. Por eso las 3 frases de este punto están con la misma palabra: recuerdo. La segunda dice: recuerdo que cada uno de nosotros es responsable ante Dios. Miren lo que dice Romanos 14, 12 y 13. Y ustedes díganme si no. ¿Cómo dice Romanos 14, versículos 12 y 13? Qué tremenda declaración en la carta de Pablo a los romanos. ¿Qué dice? Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Dejen de estarse juzgando. Cada uno entregará a Dios cuenta de sí. Escuchen, hermanos, tú no vas a responder por mí en ninguna área de mi vida, ¿cierto? Y yo no voy a responder por ti en ninguna área de tu vida. Un día todos vamos a estar ante Dios y Él juzgará nuestros motivos. ¿Cómo nos va a juzgar Dios? Escuchen, hermanos, esto es precioso. Él nos va a juzgar con honestidad, con imparcialidad, con veracidad. Hermanos, Dios no se va a basar en chismes, no se va a basar en rumores, no se va a basar en dimes y diretes. Lo que me dijeron, no, sino sobre la base de los hechos y la verdad. Hermanos, Dios es un juez justo y Él lo sabe todo. En las cortes del mundo, algunas personas son juzgadas más ligeramente que otras. A veces esto no me parece justo, me indigna. Cuando las personas no saben juzgar y se atreven a juzgar un caso a una persona y lo hacen mal, me indigna. La Biblia dice que el mundo nunca será justo. Hermanos, los seres humanos no somos justos y por eso la justicia se compra, la justicia se vende. Por eso en el libro del profeta Amós, si lo quieren leer esta semana, Amós
truena contra este tipo de jueces. Amós dice: vendieron al pobre por un par de zapatos. Ustedes los que tuercen la justicia. Hermanos, la justicia de este mundo es así, pero Dios es un juez justo. Él juzgará en base a la honestidad, a la imparcialidad y a la veracidad. En sus manos estamos seguros. Nunca aplicará un juicio injusto el Señor sobre nosotros. Bendito sea. Así que si yo no soy responsable de ti, sino solo de mí mismo, ¿por qué fijarme en ti en lugar de fijarme en mí? ¿Te das cuenta? No sé si me explico. Si no voy a entregar cuentas por ti, ¿para qué me ando fijando en ti? Si voy a entregar cuentas por mí, ¿en quién debería de fijarme? En mí. Esta era una de las reglas de los padres del desierto. Comunidades que se formaron para vivir su vida cristiana. Y escuchen, es increíble. Ya viene la campaña Espiritualidad Emocionalmente Sana. Leí esto en el libro de Peter Scazzero que vamos a leer. Los padres del desierto tenían una regla, y la regla era esta: estoy tan ocupado viendo mis propios pecados que no tengo tiempo de ver los tuyos. Es lo que dice Jesús. Vas a dar cuenta de ti. ¿Cómo te andas fijando en otro? ¿Tienes tiempo para andarte fijando en otro? Apenas tienes tiempo para verte a ti. Corrígete, fíjate en ti mismo, analízate, haz un inventario, entra a SR, mejora. Yo quiero que vivas una vida plena. Necesitas acabar con esta manía y ser un hombre y una mujer libre y enseñárselos a tus hijos, porque eso es el bien. ¿Por qué pierdo tiempo fijándome en otras personas cuando debo fijarme en mí mismo? Voy a comparecer ante el gran tribunal de Dios. Así que mejor me preparo para eso, en lugar de estar perdiendo el tiempo juzgando a otros. Recuerda la regla: estoy tan ocupado viendo mis propios pecados que no tengo tiempo para ver los pecados de otros. Y finalmente, número 3, mis queridos hermanos, recuerdo que Dios ha sido muy misericordioso conmigo. Recuerdo que Dios ha sido muy misericordioso conmigo. Mira cómo dice Santiago 4:32. Y la misericordia, dice, triunfa sobre el juicio. Hermanos, lo que está diciendo Santiago aquí es esto: hay un principio superior a la crítica. Hay algo más grande que juzgar a una persona. Hay algo mejor que criticar a una persona. Hay algo mejor que calumniar a una persona. ¿Qué es eso? Es ejercer misericordia con esa persona, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Quieres acabar con este mal hábito de juzgar a las personas? Entonces recuerda que Dios ha sido muy misericordioso contigo y debes extender esa misma misericordia. Rápidamente, hermanos, la Biblia está llena de historias fascinantes. Jesús contó una historia, una parábola. Dice que un rey tenía varios deudores. Y dice que había uno que le debía 10,000 talentos. ¿Saben cuánto dinero era eso? Era una cantidad enorme, no tienen idea. Y al ver que no tenía cómo pagarle, le suplicaba y le decía: dame tiempo, perdóname, te lo pagaré todo. Y entonces dice Jesús en la parábola que su amo, el rey, le perdonó la deuda. Y dice que saliendo él de la presencia del rey en la calle, se topó con un compañero de él que le debía 100 denarios. ¿Cuánto es 10,000 talentos? No tienes idea. Es un dineral. ¿Cuánto le debía a este otro? 100 denarios.
Un denario es el equivalente de un día de trabajo, 100 días de trabajo. O sea, era una cantidad muy pequeña comparada con la que se le acababa de perdonar. ¿Y qué hizo? Dice que lo atosigó, lo agarró así con la llave china, ¿no? Me pagas o te meto a la cárcel. Y él le dijo: ten misericordia, aguántame, te lo voy a pagar. Y no quiso. Lo metió a la cárcel hasta que se le pagara todo. Cuando el rey se enteró, entró en ira, en cólera, y mandó llamar al primer deudor y le dijo: toda esa deuda te perdoné. ¿No debías tú hacer lo mismo con tu compañero? Hermanos, ¿cómo podría yo vivir apelando a la misericordia de Dios sobre mi vida y no ser misericordioso cuando trato a las personas que son mis hermanos? ¿Te das cuenta? Por eso, el tercer paso nos ayuda a romper este hábito terrible de juzgar a los demás. Recuerda que Dios ha sido muy misericordioso contigo. Llegamos a ser ingratos. Si Dios ha sido tan misericordioso con nosotros, tenemos que serlo nosotros con los demás también. Escuchen, la persona más indulgente es la persona que más ha sido perdonada. Lo digo de otra manera: solo la persona que sabe y siente cuánto Dios la ha perdonado es la persona que es perdonadora. El que es duro, severo, no ha entendido cuánto Dios le ha perdonado. Algunas de las personas con las que me siento más cerca en nuestra preciosa iglesia son personas que han caído. Ellos no están tratando de fingir que son alguien que no son. Cuando han caído, cuando han cometido errores, soy más amable y amoroso con ellos. Mis queridos hermanos y mis amigos, si tú quieres tener vida plena, entonces necesitas dejar de juzgar. Dime una cosa: ¿cuál es la decisión que debes tomar en esta mañana? ¿Qué decisión debes tomar? Si decides hacer amigos en la vida, una de las cosas que tienes que hacer es pasar por alto sus fallas. Me encantan las buenas partes de las personas y paso por alto sus errores y sus fallas. Si quieres tener éxito en tu matrimonio, tienes que aprender a dejar de criticar a tu esposa o a tu esposo. Si te la pasas criticándole y juzgándole, vas a acabar con tu matrimonio. Debes dejar de cuestionar los motivos de tu pareja. Ve lo bueno de esa persona, ve lo positivo, disfrútalo y dale gracias a Dios. ¿Te das cuenta? Lo mismo se aplica en las relaciones con los hermanos, los padres, los hijos hacia los padres, con la familia más grande, con los amigos, con los hermanos en la fe. Qué grande es el Señor, qué grande es Jesús. ¿Qué vas a decidir hoy? ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Le vas a decir a Dios: Padre, ayúdame? Padre, perdóname si he estado juzgando a las personas? ¿Te vas a convertir en una persona misericordiosa como Dios ha sido contigo? ¿Quieres tener vida plena? Ahora sabes la octava clave. Hay que dejar de juzgar para tener vida plena. Si no lo logramos, nuestra vida será miserable. Quiero invitarles a que nos pongamos